Capítulo 1. El banquero del gueto. Frankfurt, 1760. Una calle estrecha del gueto judío. Casas apretadas, olor a cuero y monedas. Un joven llamado Mayer Amschel Rothschild atiende su pequeño negocio de antigüedades y monedas. Mayer Amschel Rothschild nació en 1744 en una época en que los judíos vivían marginados en Europa. Pero él tenía algo más valioso que poder o posición, una mente financiera brillante y una red de contactos que iba desde príncipes hasta comerciantes. Desde su tienda, comenzó a coleccionar monedas raras y a prestar dinero a nobles locales. Su mayor cliente fue el príncipe Guillermo IX de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos de Europa. Durante las guerras napoleónicas, cuando el príncipe huyó dejando su fortuna en riesgo, Mayer la protegió e hizo crecer su valor. El secreto de Mayer fue simple pero revolucionario: confianza y familia. Soñó con construir un imperio financiero unido por la sangre y la discreción. Dame el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Así nacía la dinastía Rothschild. Los 5 dedos de una mano. Frankfurt, 1800. Mayer reúne a sus 5 hijos alrededor de una mesa. Sobre el mapa de Europa, coloca 5 monedas. Cada una marca una ciudad distinta. Mayer no solo fundó un banco, fundó una red. Envió a sus 5 hijos a los grandes centros financieros del continente. Amschel a Frankfurt, Salomón a Viena, Nathan a Londres, Karl a Nápoles, James, Jacob, a París. Cada hijo fue embajador del dinero familiar. Juntos crearon una banca multinacional unida por la confianza y el código familiar. En tiempos sin telégrafo ni teléfono, los Rothschild inventaron su propio sistema de mensajería y cifrado, más rápido que el de los gobiernos. Durante las guerras napoleónicas, mientras los estados colapsaban, ellos financiaban ejércitos, gobiernos y reconstrucciones. Nathan, desde Londres, se convirtió en el más audaz, apostó por los bonos británicos cuando todos temían la derrota de Inglaterra frente a Napoleón. Cuando llegó la victoria en Waterloo, su fortuna se multiplicó. Los Rothschild se transformaron en los banqueros de Europa. Los reyes sin corona. Años 1820 a 1860. Los salones de Londres, París y Viena murmuran el mismo apellido. No hay guerra ni tratado que no pase por los Rothschild. Su poder era invisible, pero absoluto. Financiaron la construcción del Canal de Suez, las líneas ferroviarias europeas, la industria del acero y los gobiernos monárquicos. En una época de reyes y revoluciones, los Rothschild eran el poder entre bastidores. Su emblema, una mano con 5 flechas, simbolizaba la unión de los 5 hermanos. Nunca un banco había tenido tanto alcance global. Controlaban monedas, mercados de bonos, préstamos estatales y minas. Reyes, papas y emperadores acudían a ellos cuando necesitaban dinero. El mundo político empezó a comprender que la verdadera soberanía dependía de quien prestaba el dinero, no de quien lo gastaba. Pero con la riqueza también llegó el mito. En cafés y periódicos empezaron a circular rumores: los Rothschild controlan el mundo, decían. Nacía una leyenda, mezcla de admiración y miedo. Capítulo 4. Entre guerras y conspiraciones. Siglo XX. Europa arde. Los bancos tiemblan. Los imperios se derrumban. Con el tiempo, el poder de la familia se fragmentó. Las guerras mundiales destruyeron las monarquías que habían financiado, y muchos de sus bancos continentales fueron expropiados por los nazis. Aún así, los Rothschild sobrevivieron gracias a su discreción, su estructura internacional y su prudente diversificación. Durante el siglo XX, su influencia cambió de forma, de banqueros de reyes a banqueros del capitalismo moderno. Se involucraron en la minería del oro, el petróleo, la industria vinícola y la banca privada. Su apellido se convirtió en sinónimo de poder financiero oculto.
Surgieron teorías conspirativas que los acusaban de manipular guerras, bancos centrales e incluso gobiernos. En realidad, su poder se había diluido, pero su mito crecía. Los Rothschild pasaron de ser banqueros reales a ser símbolo del dinero global. Capítulo 5. El legado del dinero eterno. París y Londres, siglo XXI. Los descendientes de la familia ya no llevan sombrero de copa, pero el apellido sigue abriendo puertas. Hoy los Rothschild continúan activos, aunque con bajo perfil. Operan a través de Rothschild & Co., un banco de inversión global con presencia en más de 40 países. Su foco es la asesoría financiera, la gestión de patrimonio y la filantropía. Su riqueza colectiva sigue siendo enorme, aunque fragmentada entre cientos de descendientes. El verdadero legado de los Rothschild no fue solo el dinero, sino la invención del sistema financiero moderno, la confianza transnacional, los bonos públicos, las redes de información y la idea de que el capital viaja más rápido que la política. Su historia enseña que el poder más duradero no es el que se muestra, sino el que fluye en silencio entre las manos que mueven el dinero. Los imperios caen, las monedas cambian, pero la deuda, si se maneja con inteligencia, puede durar siglos. Y así, en los márgenes de la historia visible, los Rothschild siguen presentes, discretos, sofisticados, y con un apellido que aún resuena como un eco del poder financiero que alguna vez gobernó Europa. Capítulo 1. El chico que contaba centavos. Ohio, 1850. Una casa modesta. Un joven delgado con mirada seria anota en un cuaderno cada centavo que gana y cada centavo que gasta. John Davison Rockefeller nació en 1839 en Richford, Nueva York, en una familia humilde y disfuncional. Su padre, William Bickville Rockefeller, era un vendedor ambulante carismático y tramposo, que engañaba a la gente vendiendo elixires milagrosos. Su madre, Eliza, era una mujer profundamente religiosa, austera y moralmente firme. De ella heredó la disciplina, de su padre, la astucia. Desde joven, John mostró una obsesión con el orden y los números. A los 16 años consiguió su primer trabajo como asistente contable en Cleveland, donde descubrió su fascinación por las finanzas. Cada gasto lo anotaba meticulosamente en su libreta. Esa obsesión por el control financiero sería la semilla del imperio más grande que el mundo había visto. Su primer lema fue simple pero poderoso: controla tus gastos y dominarás tu destino. Capítulo 2. El oro negro. 1863, los ríos del oeste de Pensilvania burbujean con petróleo. El aire huele a riqueza y ambición. Rockefeller vio lo que pocos entendieron: no había que buscar el petróleo, había que refinarlo. La fiebre del oro negro había comenzado, pero los verdaderos beneficios estaban en transformar el crudo en queroseno, un combustible limpio que iluminaba el mundo antes de la electricidad. Con socios locales, fundó su primera refinería, Clark y Rockefeller. Desde el principio aplicó una eficiencia quirúrgica, redujo desperdicios, negoció descuentos con los ferrocarriles y reinvirtió cada dólar. En poco tiempo, su refinería era la más rentable de Cleveland. En 1870 fundó Standard Oil Company, y comenzó una nueva era. Compró a sus competidores, negoció tarifas secretas con los ferrocarriles y logró monopolizar el mercado del petróleo en Estados Unidos. A los 40 años, Rockefeller ya controlaba el 90% del petróleo refinado del país. Su lema había cambiado: la competencia es un pecado. Capítulo 3. El hombre más odiado del mundo. Década de 1880. Los periódicos lo retratan como un tirano. Los caricaturistas lo dibujan como un pulpo gigante con tentáculos que envuelven al Congreso, a los trenes, y al pueblo americano. Rockefeller había creado algo más grande que una empresa, un imperio industrial invisible, basado en trusts, sociedades secretas y estructuras legales complejas. Compraba rivales, bajaba precios hasta destruir competidores, y luego los absorbía.
Era la personificación del capitalismo sin rostro. Pero su éxito también generó odio. Capítulo 4. El millonario arrepentido. Rockefeller, ya anciano, pasea por sus jardines de Kikwit, su mansión en Nueva York. Lleva un sombrero de paja y una sonrisa serena. El hombre más temido de América ahora reparte limosnas. A medida que envejecía, la conciencia religiosa de su madre y su deseo de redención florecieron. Se retiró a los 58 años y dedicó el resto de su vida a la filantropía organizada. Creó la Rockefeller Foundation, que financió universidades, hospitales, investigaciones médicas y proyectos de salud pública en todo el mundo. Sus donaciones ayudaron a erradicar enfermedades como la fiebre amarilla y a fundar la Universidad de Chicago. Creía que la riqueza era una responsabilidad moral, no un privilegio. Decía, Dios me dio mi dinero, pero es mi deber usarlo para el bien del hombre. Así nació la figura del capitalista filántropo, modelo que más tarde inspiraría a Carnegie, Gates y Buffett. Capítulo 5. El legado del petróleo y del poder. 1937, un anciano de 97 años muere plácidamente mientras el mundo entra en una nueva era de energía y conflicto. Rockefeller dejó tras de sí un legado inmenso y contradictorio. Para algunos, fue un tirano corporativo, símbolo de codicia y monopolio. Para otros, un visionario que modernizó la industria, introdujo la eficiencia empresarial y sembró las bases de la filantropía moderna. Su imperio transformó el mundo, impulsó el desarrollo industrial, la expansión del automóvil y la era del consumo energético. Pero también mostró los riesgos de un poder económico sin control. Hoy, su nombre sigue resonando en edificios, universidades y fundaciones. Y su historia sigue siendo la parábola definitiva sobre el poder, la moral y el dinero. Capítulo 1. El aprendiz de las máquinas, Michigan, 1876. Un joven campesino desmonta el reloj de su padre para ver cómo funciona. No lo vuelve a armar, pero algo dentro de él empieza a girar para siempre. Henry Ford nació en una granja de Dearborn en 1863, en una América rural que todavía se movía al ritmo de los caballos. Desde niño detestaba el trabajo del campo y se fascinaba por las máquinas. A los 16 años dejó su hogar y se fue a Detroit, donde consiguió trabajo como aprendiz de mecánico. Allí aprendió el lenguaje del metal, los engranajes y el vapor. En 1896 construyó su primer vehículo autopropulsado, el cuadricicle, una mezcla de bicicleta y carruaje con motor a gasolina. Era tosco, ruidoso y lento, pero funcionaba. Ford había descubierto su misión, llevar el automóvil al pueblo. Su visión no era fabricar autos para los ricos, sino para el trabajador común. Quiero construir un coche tan asequible que cualquier hombre asalariado pueda comprarlo y mantenerlo. Esa idea lo convertiría en el hombre que cambió el siglo XX. Capítulo 2. El hombre que movió al mundo, Detroit, 1908. En una fábrica iluminada por el humo y el ruido, un vehículo sale de la línea de montaje. Es el modelo T. Nace una nueva era. Ford fundó la Ford Motor Company en 1903, pero su revolución llegó con el modelo T, presentado en 1908. Era barato, resistente y fácil de reparar. En pocos años, se convirtió en el símbolo del progreso americano. Sin embargo, el verdadero genio de Ford no fue solo el coche, sino cómo lo fabricó. En 1913 introdujo la línea de ensamblaje en movimiento, inspirada en los mataderos de Chicago y las cintas transportadoras. El resultado fue asombroso, un auto que antes tardaba 12 horas en construirse, ahora se fabricaba en solo 90 minutos. El precio cayó, la producción se disparó y el automóvil se convirtió en un bien de masas. Ford también impuso un salario revolucionario para su época, $5 al día para sus obreros, el doble del promedio. Fue una jugada maestra, aumentó la lealtad,
redujo la rotación y convirtió a sus propios empleados en consumidores de sus autos. El mundo entró en movimiento. Y Ford, con ello, democratizó la velocidad. Capítulo 3. El legado y la contradicción, años 1930. El anciano Henry Ford camina por su planta de River Rouge. Es millonario, venerado, pero también temido. Con los años, Ford se volvió una figura compleja. Su obsesión por el control lo llevó a chocar con sindicatos y colaboradores. Rechazaba los préstamos, los bancos y la especulación financiera, creía solo en la producción tangible. Al mismo tiempo, sus opiniones personales, a menudo marcadas por un antisemitismo notorio, mancharon su reputación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se adaptó para producir motores y aviones para los aliados. Ford, envejecido y enfermo, vio cómo su hijo Edsel fallecía antes que él. Murió en 1947, a los 83 años, dejando atrás una industria transformada para siempre. Capítulo 1. El nacimiento del poder financiero. Era 1837 cuando nacía en Connecticut John Pierpont Morgan, hijo de un banquero internacional. Desde joven mostró una mente afilada para los números, pero también un temperamento dominante. En una época de caos financiero en Estados Unidos, Morgan aprendió que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en controlarlo. Mientras otros soñaban con riquezas, él estudiaba cómo mover los hilos detrás del dinero. Morgan no soñaba con ser rico. Soñaba con ordenar el caos del sistema financiero americano. Capítulo 2. El hombre que domó a la industria. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era una tierra de acero, humo y ferrocarriles. Pero también de monopolios descontrolados. J.P. Morgan vio oportunidad donde otros veían desorden. Financia a Thomas Edison, crea General Electric, y une a Carnegie Steel con otras acereras para formar US Steel, la primera empresa valorada en más de $1.000 millones. Morgan no fabricaba acero ni electricidad. Fabricaba imperios. Su especialidad, comprar, fusionar y reorganizar industrias hasta crear gigantes que dominaran el mercado. Capítulo 3. El banquero que salvó a Estados Unidos. En 1907, el país enfrenta una de sus peores crisis financieras. Bancos cayendo, el pánico desatado. El gobierno no tenía un plan, pero J.P. Morgan sí. Reúne a los principales banqueros en su biblioteca, y literalmente, encierra a todos hasta que acuerdan rescatar al sistema financiero. Un solo hombre, sin cargo público, salva al país de la quiebra. Morgan se convierte en el Banco Central de Estados Unidos antes de que existiera uno. Capítulo 4. La caída del Titán. Con el paso de los años, su poder generó temor. El Congreso lo llamó a declarar, demasiado poder en manos de un solo hombre. Aquella investigación derivó en la creación de la Reserva Federal en 1913, institucionalizando el poder que él había ejercido solo. Lo que había construido para estabilizar el sistema, termina quitándole el control. Morgan muere poco después, dejando una fortuna enorme, pero menor al poder que alguna vez tuvo. Capítulo 5. El legado eterno. De su imperio nacería J.P. Morgan y Co., que luego se fusionaría hasta convertirse en J.P. Morgan Chase, hoy el banco más grande de Estados Unidos. Su huella se siente en cada rescate, cada fusión, cada decisión de Wall Street. Morgan fue el arquitecto del capitalismo moderno. Un hombre que entendió que el dinero no se gana, se diseña. Si te apasionan las historias donde el dinero decide el destino de las naciones, suscríbete al canal y activa la campanita. Capítulo 1. Dos dioses en la misma tierra. A fines del siglo XIX, Estados Unidos era un tablero de ajedrez donde cada pieza representaba una industria. Rockefeller dominaba el petróleo con Standard Oil.
Morgan, el acero, los ferrocarriles y la electricidad. Ambos eran indispensables para el país, pero solo había lugar para un rey del capital. Rockefeller controlaba la energía que movía al mundo, Morgan controlaba el dinero que lo financiaba. Y cuando el poder es tan grande, el conflicto es inevitable. Sus imperios no se enfrentaban directamente, pero sus intereses chocaban en todas partes: transporte, energía, bancos, e incluso política. Capítulo 2. El pulso del dinero. Morgan representaba a los banqueros del Este, el viejo dinero de Nueva York y Europa. Rockefeller era el símbolo del nuevo dinero, hecho a pulso, desde las refinerías de Cleveland. Morgan despreciaba el estilo de Rockefeller, lo consideraba un comerciante vulgar. Rockefeller, por su parte, veía a Morgan como un aristócrata que nunca había ensuciado las manos. Ambos sabían que quien controlara la energía y los bancos, controlaría América. Rockefeller comenzó a comprar influencia bancaria, y Morgan respondió financiando empresas que pudieran reemplazar el poder del petróleo, como General Electric. Capítulo 3. El choque industrial. El conflicto escaló cuando Morgan consolidó US Steel, el primer gigante de $1.000 millones, y amenazó con comprar las refinerías de petróleo. Rockefeller, sintiéndose cercado, movió sus fichas, intentó influir en los ferrocarriles, de los cuales Morgan era el gran financista. Durante años hubo una guerra silenciosa, Morgan apretaba con el crédito. Rockefeller respondía con control logístico. Ambos influían en políticos, periodistas y bancos regionales. La rivalidad se volvió tan grande que sus fortunas se volvieron interdependientes. Si caía uno, caía la economía entera. Capítulo 4. El triunfo del orden y del Estado. Cuando estalló la crisis de 1907, Morgan fue el que salvó el sistema financiero. Rockefeller, aunque tenía más dinero, no tenía el mismo prestigio. El país vio a Morgan como un héroe, y a Rockefeller como un villano. Poco después, el gobierno, presionado por la opinión pública, desmanteló Standard Oil. El golpe fue devastador para Rockefeller, aunque se volvió aún más rico por la división de su empresa. La victoria fue parcial. Rockefeller perdió su imperio industrial, pero Morgan perdió su libertad de acción. El Congreso creó la Reserva Federal para que nadie tuviera tanto poder otra vez. Capítulo 5. El legado de los titanes. Ambos murieron millonarios, pero sus huellas son opuestas. Morgan dejó bancos y sistemas financieros. Rockefeller dejó fundaciones, universidades y la industria petrolera moderna. Su batalla no fue por dinero, sino por el alma del capitalismo. Debía gobernarlo la energía o el crédito. El industrial o el banquero. Todo comienza mucho antes de que el primer soldado estadounidense pise la selva. A inicios del siglo XX, Vietnam era una colonia francesa. Pero el mundo cambiaba, y los pueblos colonizados querían ser libres. Tras la Segunda Guerra Mundial, surge un líder, Ho Chi Minh, comunista, nacionalista y estratega. Declara la independencia de Vietnam en 1945. Francia intenta recuperarlo, pero en Dien Bien Phu, en 1954, es derrotada. El país se divide en dos: Vietnam del Norte, comunista, apoyado por la Unión Soviética y China. Vietnam del Sur, capitalista, respaldado por Estados Unidos. La independencia trajo libertad, pero también abrió la puerta a una nueva guerra, aún más sangrienta. En plena Guerra Fría, Estados Unidos teme que el comunismo se expanda como una reacción en cadena por toda Asia. El presidente Eisenhower llama a esto la teoría del dominó: si cae Vietnam, caerán Camboya, Laos, Tailandia, y el equilibrio mundial. Washington decide intervenir. Primero con dinero, luego con asesores militares, y finalmente con soldados.
Así, un conflicto local se convierte en una guerra global por ideología. La lucha por Vietnam deja de ser por independencia, y se transforma en una guerra por el alma del mundo. El presidente Lyndon B. Johnson lanza la Operación Rolling Thunder, bombardeos masivos sobre el norte de Vietnam. Miles de toneladas de explosivos caen sobre junglas y aldeas. Pero el enemigo no está en ciudades. Está bajo la tierra, en túneles, emboscadas, trampas. El Vietcong, la guerrilla comunista del sur, domina la selva. Usan túneles invisibles, trampas improvisadas y el apoyo del pueblo. Estados Unidos tenía más armas, pero Vietnam tenía más paciencia. Los soldados estadounidenses se adentran en una guerra que no entienden. La jungla es un enemigo más, humedad, serpientes, trampas, enfermedades. Los helicópteros sobrevuelan aldeas, y el napalm arrasa con todo lo que toca. El enemigo no lleva uniforme. Los jóvenes soldados viven entre el miedo y la desesperación. En Vietnam, el poder no estaba en los tanques, sino en la voluntad de resistir. Mientras los cuerpos regresan a Estados Unidos, la sociedad comienza a cambiar. Las imágenes de aldeas destruidas y soldados muertos llenan los televisores. Surgen las protestas, los movimientos pacifistas, la desobediencia civil. Universitarios, artistas y ciudadanos gritan, "No más guerra". Estados Unidos ganó muchas batallas, pero perdió la guerra en los corazones de su propio pueblo. En 1973, Estados Unidos firma los Acuerdos de Paz de París. Vietnam enseñó que no existen guerras pequeñas, solo lecciones que el poder olvida, y la historia repite. Sus cicatrices aún se sienten, porque en Vietnam, el mundo aprendió que el verdadero enemigo no siempre está al otro lado del campo de batalla, a veces está dentro de uno mismo. Capítulo 1. El nacimiento de una fe. Hace más de 2000 años, en un pequeño rincón del Imperio Romano, nació una historia que cambiaría el mundo. En Belén, una aldea insignificante, un niño llamado Jesús vino al mundo en tiempos de ocupación y desesperanza. Hijo de una familia humilde, creció entre los ecos de las profecías judías y las sombras de la opresión romana. A los 30 años, comenzó a predicar algo revolucionario: el amor al prójimo, el perdón, la igualdad entre los hombres y un reino que no era de este mundo. Sus palabras encendieron corazones y alarmaron a los poderosos. El imperio veía en él una amenaza, los líderes religiosos, una herejía. Y así, en una colina llamada Gólgota, fue crucificado. Pero la historia no terminó allí, sus seguidores aseguraron que resucitó, y esa creencia encendió la chispa de una fe que jamás se apagaría. Capítulo 2. Los apóstoles y el fuego que se expandió. Los discípulos, antes temerosos, se convirtieron en misioneros valientes. Pedro predicó en Roma, Juan escribió visiones en Patmos, y Pablo, el antiguo perseguidor, viajó por todo el Mediterráneo llevando un mensaje de salvación a griegos y romanos. Las primeras comunidades cristianas se formaron en casas, en catacumbas, en secreto. Mientras el imperio los perseguía, más crecían. Las arenas del Coliseo se mancharon con la sangre de mártires que morían cantando himnos. Y en ese sacrificio nació algo indestructible, una identidad espiritual que unía esclavos y nobles, mujeres y soldados, bajo un mismo símbolo, la cruz. Capítulo 3. Del martirio al poder. En el siglo IV,
un emperador cambió el destino de la fe, Constantino. Según la leyenda, antes de una batalla vio una cruz en el cielo y oyó las palabras: con este signo vencerás. Ganó, y legalizó el cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio lo convirtió en la religión oficial del imperio. El cristianismo pasó de ser perseguido, a ser el trono espiritual del poder imperial. Se construyeron basílicas majestuosas, se estableció una jerarquía con el Papa en Roma, y nació la Iglesia Católica. Pero con el poder vinieron las divisiones, debates sobre dogmas, luchas internas y una pregunta eterna: ¿seguía siendo el mensaje puro de Jesús o se había mezclado con la ambición humana? Capítulo 4. Cismas, cruzadas y sombras. En el año 1054, una herida partió al cristianismo, la Gran Cisma. Roma y Constantinopla se separaron, católicos y ortodoxos. Luego, en nombre de Dios, las cruzadas llevaron ejércitos hacia Tierra Santa, mezclando fe, gloria y codicia. Mientras tanto, en Europa, monasterios preservaban el conocimiento antiguo, pero también surgían inquisiciones, hogueras y guerras santas. El cristianismo, que había nacido con un mensaje de paz, se vio atrapado en las trampas del poder humano. Y sin embargo, sobrevivió. De esas sombras surgirían nuevos rayos de luz. Capítulo 5. Reforma, expansión y el cristianismo del mundo moderno. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia. Denunció la corrupción, la venta de indulgencias, y pidió volver al espíritu original del Evangelio. Así nació la Reforma Protestante, que rompió la unidad del cristianismo occidental. De ella surgieron nuevas iglesias, luteranos, calvinistas, anglicanos, y más tarde, una explosión de movimientos evangélicos en todo el mundo. Mientras Europa se dividía, los misioneros cruzaron océanos llevando la fe a América, África y Asia. El cristianismo se convirtió en una religión global, con miles de interpretaciones, pero con una misma raíz: la figura de Jesús de Nazaret. Hoy, más de 2.000 millones de personas se declaran cristianas. Una historia que comenzó con un carpintero en Galilea, y que sigue escribiéndose, día a día, en el alma de la humanidad. Hoy, el cristianismo vive una paradoja. Nunca antes había tenido tantos seguidores, más de 2.400 millones de personas en todo el planeta, y sin embargo, su influencia cultural se está desvaneciendo en muchas regiones donde fue dominante durante siglos. En Europa, su cuna institucional, las iglesias se vacían, la fe se vuelve privada y el secularismo avanza. En cambio, en África, Asia y América Latina, el cristianismo crece con fuerza, mezclándose con culturas locales y nuevas expresiones espirituales. El centro de gravedad de la fe se ha desplazado hacia el sur del mundo, donde el mensaje de esperanza y redención sigue encendiendo corazones entre comunidades pobres, jóvenes y marginadas. El gran desafío del cristianismo actual no es solo mantener fieles, sino reconectar con el sentido original de su mensaje en un mundo fragmentado, hiperconectado y cada vez más escéptico. Debe enfrentar el descrédito causado por abusos, guerras religiosas y estructuras rígidas que muchos consideran obsoletas. También debe dialogar con la ciencia, la diversidad sexual, la inteligencia artificial y los dilemas éticos del siglo XXI. En esencia, el reto del cristianismo moderno es volver a ser lo que fue al principio, una fuerza de compasión, justicia y esperanza, capaz de inspirar a las personas más allá de los templos y los dogmas. El año es 1919. Europa acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, una guerra que destruyó imperios y dejó millones de muertos. Alemania, derrotada, firma el Tratado de Versalles, un acuerdo que la humilla, pierde territorios, ejército, dinero y dignidad. Mientras tanto, el resentimiento crece. En las calles de Múnich, un exsoldado con bigote corto y voz de furia empieza a ganar seguidores. Su nombre, Adolf Hitler. Promete devolver el orgullo a Alemania, restaurar su poder y destruir a quienes, según él, la traicionaron. Así, en los años 30, su partido,
el partido nazi se apodera del país. El mundo aún no lo sabe, pero una nueva tormenta está por comenzar. Mientras Alemania se rearma en secreto, el mundo mira hacia otro lado. En Italia, Benito Mussolini levanta el fascismo. En Japón, los militares sueñan con dominar Asia. En 1939, Hitler firma un pacto con su supuesto enemigo, Stalin, líder de la Unión Soviética. Un acuerdo frío y cínico, ambos se reparten Polonia antes de invadirla. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzan la frontera polaca. 2 días después, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial acaba de comenzar. En solo un año, Alemania conquista media Europa, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y finalmente Francia caen ante su nuevo método de guerra, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Solo Reino Unido resiste, bajo los bombardeos constantes de la Luftwaffe. Su primer ministro, Winston Churchill, jura no rendirse jamás. En el este, Hitler rompe su pacto con Stalin e invade la Unión Soviética. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Japón ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, llevando a Estados Unidos a la guerra. El conflicto ya no es europeo, es una guerra mundial. El mundo se divide en 2 bandos, el eje, Alemania, Hitler, Italia, Mussolini, Japón, Emperador Hirohito. Los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia libre. El planeta entero se convierte en un tablero de guerra, tanques en el desierto, aviones sobre Londres, submarinos en el Atlántico y soldados en las junglas del Pacífico. Mientras las bombas caen, en secreto, los nazis construyen campos de exterminio. Millones de judíos, gitanos, homosexuales y disidentes son asesinados en Auschwitz, Treblinka y Sobibor. El mundo no entenderá la magnitud del horror hasta que la guerra termine. La solución final deja una herida moral que la humanidad jamás podrá borrar. A partir de 1942, la suerte del eje comienza a cambiar. Los aliados ganan en Stalingrado, el Alamein y Midway. Las fábricas americanas producen miles de tanques, aviones y barcos. El poder industrial de Estados Unidos inclina la balanza. En 1944, los aliados desembarcan en Normandía, el famoso día D, abriendo el frente occidental. Hitler se atrinchera en Berlín, mientras sus enemigos avanzan desde ambos lados. En abril de 1945, el ejército soviético entra en Berlín. Hitler, derrotado, se suicida en su búnker. Alemania se rinde. Europa celebra el fin de la guerra el 8 de mayo de 1945. Pero en el Pacífico, Japón aún resiste. Estados Unidos enfrenta la decisión más terrible de la historia moderna. El 6 de agosto de 1945, el mundo fue testigo de uno de los momentos más devastadores de la historia, el lanzamiento de una bomba atómica sobre Hiroshima. Autorizada por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, esta arma fue el resultado de un esfuerzo desarrollado en secreto a través del Proyecto Manhattan. Este día cambió el curso de la humanidad, no solo por la destrucción en sí misma, sino porque marcaba el inicio de una era donde el ser humano había alcanzado el poder para destruirse a sí mismo. 3 días después, otro desastre similar se desencadenó en Nagasaki. Las bombas redujeron ambas ciudades a cenizas, dejando un saldo de más de 200,000 vidas perdidas. Esta muestra de destrucción masiva apresuró la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia, la Segunda Guerra Mundial. No obstante, aunque la guerra llegó a su fin, el impacto y las repercusiones del uso de la bomba atómica resonarían durante décadas. Con la conclusión de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las naciones que emergieron como las nuevas superpotencias mundiales. Así comenzó la Guerra Fría, una larga lucha de influencias y poder entre dos visiones opuestas, el capitalismo y el comunismo.
El mundo quedó dividido y la paz se convirtió en una delgada línea mantenida entre el miedo y la destrucción. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí más de 70 millones de muertos, pero también fue el catalizador de profundas transformaciones en la historia mundial. Del caos y la devastación surgieron nuevos intentos por lograr la paz y evitar conflictos futuros. Se formó la Organización de las Naciones Unidas, se impulsaron los derechos humanos y se puso en marcha la reconstrucción de naciones sobre las ruinas dejadas por el odio. Sin embargo, las cicatrices de aquella guerra todavía persisten. Están presentes en los nombres de las personas que murieron, en las ciudades que quedaron destruidas y en las fotografías en blanco y negro que documentan un pasado lleno de dolor. Comprender esta guerra no es solo un ejercicio de recordar el pasado, sino una advertencia para el futuro, un recordatorio de lo que la humanidad puede alcanzar en términos de destrucción, y al mismo tiempo, de resiliencia y reconstrucción. El impacto de la Segunda Guerra Mundial continúa siendo objeto de estudio y reflexión, no solo para mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron y perecieron, sino también para entender las dinámicas globales que se desarrollaron a partir de ese momento. Y aprender de ellas para evitar caer en los mismos errores. La historia es más que una serie de eventos pasados, es una guía que nos puede ayudar a construir un futuro mejor, aprendiendo de los logros y fracasos del ayer. Capítulo 1. El nacimiento de la luz prohibida. Año 1776, Baviera, Alemania. Mientras en América se firma la independencia, en Europa un profesor llamado Adam Weishaupt funda una sociedad secreta, la Orden de los Illuminati. Su propósito no era oscuro, sino ilustrado, liberar al mundo del poder de la Iglesia y los reyes, reemplazándolo por la razón y la ciencia. Weishaupt soñaba con una sociedad guiada por el conocimiento, no por la religión ni la sangre. Pero el poder no suele tolerar la luz. Aquello que nació para iluminar, fue acusado de querer dominar al mundo. Capítulo 2. La conspiración contra el trono y el altar. El éxito de la orden fue vertiginoso. En pocos años, filósofos, nobles y militares se unieron a sus filas, infiltrando logias masónicas y círculos políticos. Promovían ideas peligrosas para su tiempo, libertad de pensamiento, igualdad y educación para todos. Los monarcas y el Vaticano los consideraron una amenaza. En 1785, el duque de Baviera los declaró ilegales. Sus miembros fueron perseguidos, encarcelados o desaparecidos. La orden se disolvió oficialmente, pero las ideas sobrevivieron. Y pronto, su mito comenzó a brillar más que su realidad. Capítulo 3. El símbolo del poder oculto. Con el paso de los siglos, los Illuminati resucitaron como leyenda. Muchos empezaron a ver su símbolo, el ojo dentro de la pirámide, en templos, gobiernos y billetes. Cuando apareció en el dólar estadounidense, la sospecha se encendió, ¿era una casualidad o una firma? La orden había desaparecido, pero el mundo empezó a actuar como si aún existiera. El mito se convirtió en una herramienta de poder, y su nombre, en sinónimo de control global. Capítulo 4. Los dueños del mundo moderno. Siglo XX. Cada crisis, cada guerra, cada golpe de estado, encontraba una sombra común, los Illuminati. Para muchos, eran los titiriteros detrás de los bancos, los gobiernos y las élites financieras. Rothschild, Rockefeller, Morgan, nombres que pasaron de los libros de economía a las teorías de conspiración. Hollywood alimentó el mito con películas, novelas y símbolos ocultos. La historia real de los Illuminati se volvió indistinguible del mito. Nadie sabía si eran una orden antigua, o una idea tan poderosa que se había vuelto inmortal. Capítulo 5. El secreto más grande. Hoy, millones de personas creen que los Illuminati aún existen, controlando los medios, la política y la economía. Otros aseguran que nunca existieron realmente, que solo fueron una excusa para explicar lo inexplicable, el poder concentrado en pocas manos.
Quizás la verdad sea más simple, y más inquietante: no se necesita una sociedad secreta para controlar el mundo. Solo unas pocas personas con dinero, información y ambición ilimitada. Los Illuminati quizá desaparecieron, pero el sueño de dominar desde las sombras nunca murió. ¿Y tú? ¿Crees que los Illuminati aún existen, o que el verdadero poder se esconde detrás de un nombre más moderno?